Transmitir, dijiste. Tienes que esperar 30 segundos y luego presionas transmitir. ¿Y ahora? Todo lo que acabo de hablar y todo se va a escuchar. No, ¿ya salió? ¿Ya salió? Ok, ok. Ay, ay, ay. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Estamos aprendiendo todo esto. Ay, Michael, por Dios. Qué bueno estamos aquí en todo esto. Espero que dice que ya está saliendo. Vamos a ver. Dios me los bendiga. Si ya estamos acá, pues nos asustó este asunto. Déjeme ver si estamos ya conectados. Sí, ya estamos conectados, apóstol. Gracias a Dios. Ya están ahí, hermanos, viéndonos. Aleluya. Aquí estamos ya. Aquí estamos ya. Ahí estamos ya. Qué bueno. Ya conectados. Aleluya. Compartir. Dame un segundito acá compartiendo para que otros puedan ver. Ya estamos en esta noche. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Aquí creo que estamos con muchos deseos de poder oír esta palabra el día de hoy. El día martes pasado y miércoles, fíjese, apóstol, que tuvimos más de casi 6,000 personas que estuvieron viendo ya este video y creo que fue transformador con muchos de nosotros. Una palabra que nos vino realmente a cambiar. Y así que estamos aquí saludando a los que ya están conectados. Catuishka Dardón, Ana Carolina Escobar, Karina Villanueva, están ya conectados. José Barcia, William Lai, saludos, pastor, dice que bueno que están conectados. Anita Zambrano, María Morales, Roy Fernando Orájera, también lo está viendo allá desde Mar del Plata, Argentina. Gracias, gracias, Roycito. Te quiero contar que aquí está el apóstol Basilio, para que un día podamos, cuando ya tengamos oportunidad de viajar, podamos ir a Mar del Plata. Le cuento que es un amigo de años, apóstol, nuestro hermano Roy, y es un hombre de Dios que está desde años allá en Argentina también con una palabra muy hermosa. Qué bueno también Jorgito Segundo, Delia de León, amén, amén. Jorge Segundo Vera Requena, Silvia Patricia, Cristian Lindo, saludos desde Colombia. Emilio Perea, Ariana Florisol, bendiciones, bendiciones, dice tía Delia. Tito Ávila, también desde Seattle, Washington. Gracias, Tito, por estar conectado esta noche. Bolívar Fernando, conectado. Gracias, ya están. Ronald García, conectado. Ana Vázquez también. Qué bueno, gracias para cada uno que ya están conectados. Nos gozamos de estar aquí ya compartiendo esta palabra que el día de hoy continuaremos hablando sobre los beneficios de estar en el nuevo pacto. Acuérdense que la semana pasada tuvimos una enseñanza muy maravillosa, una enseñanza poderosísima con respecto a lo que fue el pacto eterno, el nuevo pacto y el propósito eterno. El apóstol nos enseñaba que los planes de Dios son muy distintos, pero el propósito es uno, manifestar a Cristo en cada uno de nosotros. El pacto eterno manifestado hoy en el nuevo pacto, el Cristo inmolado en la eternidad, para que ahora a través de Jesús Cristo viniera a dar su sangre por nosotros. Así que esto se va a poner bueno. Queremos orar para prontamente entrar, porque no creo que nos alcance el tiempo, pero vamos a estar intercediendo esta noche. Padre, gracias por esta linda noche que nos das y gracias por la vida de nuestro hermano apóstol Basilio. Gracias por este tiempo que nos da de poder compartir con él esta palabra tan importante, Señor, que ha llegado a transformar vidas, corazones. Como el apóstol Pablo decía, Señor, en la carta de los Gálatas, ¿quién los fascinó? Hay otro evangelio que no sea este. Estoy maravillado que tan pronto se hayan salido de este evangelio. Y decía, no es que haya otro, sino que poder llegar a entender este evangelio, Señor, del nuevo pacto, del propósito eterno. Señor, de lo que tú tenías por manifestar desde antes, Señor, de los siglos para nosotros. Gracias por esta bendita misericordia de habernos alcanzado. Gracias porque hoy podemos, Señor, ser agradecidos con todo esto. Bendecimos cada ministro, cada congregación que se está empezando a reunir, aquellas que todavía tienen temor y miedo, oramos por ellos. Bendecimos, Señor, los ministros que están al frente de congregaciones, Señor, tratando de, Señor, enderezar el barco que ya por 3, 4 meses, Señor, no se han podido reunir. También oramos por aquellos ministros, Señor, congregaciones que
El pastor tuvo que partir, Señor, y ya no está más, Señor, con nosotros. Oramos por esas congregaciones, oramos por todos aquellos que en nuestras congregaciones se infectaron con este virus, allá en Guatemala, Señor, con los hermanos Danielito y con todos los pastores amigos en Guatemala, Señor, que esta pandemia está trabajando fuertemente. ¿Cuántos infectados a diario? Oramos por todos ellos, por el rebrote en España, por los pastores, por cada hombre, mujer, Señor, de la tierra. Como tu palabra dice, Señor, en tu palabra dice que oremos por todos, Señor, los habitantes de esta tierra. Por eso oramos, Señor, para que tu gracia, tu misericordia, tu favor sean alcanzados, Señor, en tu misericordia que ya está presente, sean alcanzados para que puedan llegar al entendimiento de esta gracia que hemos sido alcanzados. Gracias por esta vida en Cristo que hoy tenemos y por lo cual tenemos que manifestarlo, Señor, a los cuatro vientos. Por eso te agradecemos esta noche. Bendecimos la vida de los ministros, de sus esposas, Señor, de sus familias, las congregaciones alrededor de las naciones, los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, todos aquellos que se oponen, Señor, inclusive a esta verdad, a este evangelio. Los bendecimos donde quiera que estén para que tu gracia y tu favor los pueda alcanzar. Esta noche, agradecidos, Señor, en todo esto, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que aquí estamos. El pastor Roy Fernando dice, aquí los esperamos. Así que tenemos vía para ir allá a Mar del Plata. Así que estamos por allá. Emanuel Castillo, pastor, ya está conectado. Jessica Toscano, Rosa Pérez, Osvaldo Zúñiga, Doras López. Mire cuánta gente conectado. Gina Velázquez, Isabelita. Bendiciones, apóstol, dice Isabelita. Esta noche vamos a continuar. Ramón José Bajañas, también saludos. Vamos a continuar con el tema que básicamente usted nos dejó inconcluso la semana pasada. Los beneficios de lo que es estar en el nuevo pacto. Y nos habló, hermano, de tantos beneficios, la nueva naturaleza, la mentalidad de Cristo, que estamos envueltos en todo esto. Cuando oímos esto, vuelvo a repetir, pareciera como que la gente piensa que es otro evangelio. Pero lo que estamos entendiendo es que no es otro evangelio, sino es el evangelio de Jesucristo. Aprendimos también por usted que los primeros creyentes no daban su vida por el cristianismo. Aprendimos que daban su vida por el mensaje que ellos tenían. Porque hasta ese momento no había cristianismo, no se oía de los cristianos. Lo que se oía era del mensaje que ellos portaban y vivían. Qué maravilloso. Así que hoy queremos seguir aprendiendo, papá. El tiempo es suyo y aquí estamos. Gracias, apóstol Joel. Un abrazo muy especial para ti, tu amada Heidi, a todo el equipo de trabajo allí en Guayaquil, Ecuador, este ministerio extensivo también en otras naciones. Les hacemos llegar nuestro cariño, nuestro aprecio. Pastor Roy en Argentina, Pastor en Guatemala, nuestro amado Cristian en Colombia y a todos los que están pues conectados por este medio y nos acompañan, y a toda esta familia de la fe que por estos medios es edificada, y oramos que el Espíritu de gracia ilumine sus mentes y corazones para ir comprendiendo más de estas realidades en Cristo. Ya tú lo has dicho, el evangelio del nuevo pacto, que es lo que Dios ha consumado en Cristo, no es algo nuevo. El nuevo pacto no es nuevo, ha sido el pacto de Dios revelado en Cristo, un pacto que fue establecido en la eternidad y manifestado en el tiempo para dar el cumplimiento de ese propósito eterno que Él había definido. Y en ese nuevo pacto, que hoy sonara como si fuera algo novedoso, no, ni es novedoso ni es nuevo. Es lo que fue revelado a los apóstoles, fue lo que ellos enseñaron, y que a través del tiempo la tradición y el cristianismo como religión institucionalizada fue desviando para mezclar precisamente a la iglesia del Señor un evangelio de gracia con obras, de viejo pacto con el nuevo, de mostrar el sacerdocio de Aarón, pero diciendo que son de Melquisedec. O sea, ese dualismo que se ha creado desde
años es lo que no ha permitido que se tenga precisión, que se tenga claridad y que se fundamente a la iglesia en las verdades presentes que este nuevo pacto ha dado a nosotros. Y yo creo que esa es una regla hermenéutica que debe usar todo expositor de las escrituras. Y es que el filtro por el cual podemos comprender la revelación en Cristo es yendo a ese nuevo pacto. Como en la cruz Dios ha declarado un antes y un después. Por eso Pablo dice antes, en otro tiempo, mostrando nuestra experiencia fuera de Cristo, y luego nos presenta en Cristo. Luego, esa es la realidad de lo que Dios habló en otro tiempo y de lo que Dios nos habla ahora por el Hijo y lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, una iglesia que escucha lo que Dios dice es la que puede tener como comunidad profética un entendimiento claro de lo que es el testimonio de Jesucristo. Porque ese es el espíritu, ese es el saber, ese es el operar, la esencia de la profecía. El espíritu de la profecía no es vaticinar eventos futuros ni adivinar circunstancias pasadas, sino tener el testimonio de Jesucristo. Y nosotros podemos ver que esa comunidad profética afirmada en ese pacto, donde hay un ministerio competente, puede tener el testimonio de Cristo como verbo. Cristo como verbo. O sea, Él es la palabra encarnada, la palabra improntada en nuestra mente y corazón para conocer las realidades de Dios. El espíritu de la profecía es el testimonio de Cristo como palabra, como verbo. El testimonio de Cristo como espíritu vivificante es Cristo impartido a los hijos, esos hijos que han sido vivificados en su espíritu y que ahora son uno con Él. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Por eso el testimonio de Jesucristo es Cristo como verbo, la palabra. El testimonio de Cristo como espíritu vivificante impartido al nuestro, y el testimonio del cuerpo de Cristo. Y es donde los santos que participan de ese mismo espíritu pueden discernir y juzgar esa profecía, ser nutridos y sobreedificados en las verdades que se revelan en la palabra. Entonces, el testimonio de Jesucristo es lo que este nuevo pacto nos da a nosotros en el espíritu testimonio. Y son una de las tantas riquezas que en ese pacto se da. El testimonio es el poder tener certeza, el poder tener convicción, el poder tener claridad de que lo he visto, que lo he oído, que lo he tocado, lo he palpado. No es una experiencia ajena, no es una información de segunda mano, no es de lo que otros dijeron, sino que este pacto afirma es que en Cristo todos me conocerán. Wow. No por una fe que otro me imparte, por un poder, una unción que otro me transfiere, sino por una convicción y experiencia interna de vida que cada hijo recibe. Volviendo a la carta a Hebreos, en el capítulo 8 que estábamos leyendo, el verso 6 dice, pero tanto mejor ministerio es el de Cristo. Note que este ministerio de Cristo es mejor porque está establecido en un mejor pacto. El ministerio de Cristo, escuche, no fue el que él ejerció como encarnado. Ese fue el ministerio terrenal y ese ministerio terminó. ¿Okay? Pero es un mejor ministerio porque es un ministerio que dice se sostiene por el poder de una vida incorruptible. Wow. O sea, de una vida que no termina. ¿Y cuándo es que se inicia la plenitud de ese ministerio? Cuando en su muerte y resurrección, por eso el ministerio de Jesús
Algunos piensan que fue cuando hizo milagros, cuando predicó allá en las multitudes. No, ese era un ministerio terrenal. Ese era un ministerio en transición. En ese ministerio él sirvió, escuche, también bajo el fundamento de ley, porque él se circuncidó, porque él se bautizó en agua, porque él celebró Pascua. O sea, fue un ministerio en el que cumplió las demandas que el anterior ministerio pedía, de ser un sacerdote irreprensible, de ser una ofrenda perfecta. O sea, él cumplió ese ministerio, ¿ok? Pero ese ministerio terminó en la cruz. El mejor ministerio es el de resucitado. Es el que está perpetuamente intercediendo por nosotros. O sea, hace efectivo, hace real lo que fue logrado en la cruz. En otras palabras, ese ministerio tuvo una primera fase como Cristo encarnado, el Jesús de Nazaret, tiene un ministerio terrenal. Pero la fase de mayor gloria del ministerio no fue en el encarnado, es en el resucitado. ¿Por qué? Porque ahora dice que es sumo sacerdote para siempre e intercede por nosotros. Así que es un intercesor efectivo. 2, es un bautizador poderoso, porque dijo, van a recibir poder y va a ser mi espíritu impartido a ustedes. Ese es un ministerio mayor. Por eso dijo Juan, él va a tener un ministerio más grande porque les va a bautizar no en agua, sino en Espíritu Santo y fuego. Ese es su mejor ministerio. Por eso dice, pero ahora, y pone en presente el verso 6, pero ahora, no antes. Y ese ahora marca precisamente la diferencia para los hebreos. Y es de que ellos todavía siguen recordando y mirando el ministerio del templo, del ministerio levítico, porque lo tienen presente. El escritor de los hebreos los pone en perspectiva y no miren un ministerio terrenal, no miren un ministerio en el templo, no miren un ministerio levítico. De por sí, él no es sacerdote según la tribu de Leví, él es sacerdote según la tribu de Judá. Ahora, su linaje es según Melquisedec y no tienen ninguna asociación racial. Lo pone con un ministerio mayor. Dice, pero ahora. Entonces pone un tiempo presente. Tanto mejor ministerio es el suyo. Es el ministerio del Cristo impartido. El ministerio que dice que es según el orden de Melquisedec, constituido para siempre. No es un ministerio arónico que se da por sucesión. Este es por constitución. Tú eres mi hijo, yo te he constituido ahora. No es un ministerio que termina con la muerte, porque este es un ministerio que se sostiene por una vida indestructible. Por eso el ministerio terrenal de Jesús terminó con su muerte, pero ese mejor ministerio es por el testimonio de su resurrección. ¿Por qué? Porque con su muerte el testamento se abre, pero con su resurrección la herencia se garantiza que se reciba. O sea, él afirma que se abre el testamento, pero resucita para que los llamados reciban. Aleluya. Entonces, este ministerio garantiza, escuche, que se reciba la herencia de las promesas, la herencia de las promesas. El anterior ministerio pedía que esperaran las promesas. Por eso este es mejor ministerio. Este ministerio, que es el suyo, ¿por qué es mejor? Porque es mediador de un mejor pacto. Por eso pone que este ministerio de Jesús ahora, según el orden de Melquisedec, es mejor, porque él es el mediador de un mejor pacto. Recuerde, el sumo sacerdote era un mediador en el pacto de la ley.
¿Qué hacía ese sumo sacerdote? Mediaba delante de Dios por el pecado del pueblo, pero lo hacía ¿cómo? Presentando primero ofrenda por sus propios pecados. Era un mediador, escuche, que no podía ser garantía para las dos partes. Mediador es el que interviene entre dos partes. Ese sacerdocio levítico, dado por el orden de Aarón, no podía identificarse con la parte de Dios, porque él no era Dios, era un hombre nacido de una tribu. Pero este es mejor mediador porque es Dios encarnado, o sea, se identifica plenamente con Dios, pero se hizo hombre. Así que se identifica plenamente con nosotros. Por eso dice que él fue semejante a los otros, compartió con nosotros, pero, y esta es la gran diferencia de por qué es un mejor mediador, porque fue sin pecado. Entonces, en las dos partes, él tiene aprobación, 100% divino, 100% humano, pero sin pecado. Ay, ay, ay. Aleluya, gloria a Dios. Wow. Entonces, las dos partes hayan plena satisfacción. Este es un mediador no parcializado, no que tiene déficit, no, en las dos partes es aceptado y aprobado. Y por tanto, ser mediador de un mejor, note que dice que este pacto es mejor. Por eso es que luego dice, entonces, si hubiera necesidad de un mejor pacto, entonces no hay necesidad de algo nuevo, porque se ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. ¿Por qué el escritor de los Hebreos está diciendo que está próximo a desaparecer? Escuche. Ese primer pacto ya fue cumplido y tuvo su manifestación hasta la muerte de cruz. Pero para el pueblo de Israel, en el plano legal, el pacto ya había desaparecido para Dios, pero para los hombres estaba presente. ¿Por qué? Porque ellos todavía tenían el templo donde ofrecían los sacrificios, guardaban la fiesta y mantenían el orden levítico. Es la razón por la cual todavía para ellos, no para Dios, el pacto de ley estaba presente, pero dice va a desaparecer. Y eso fue lo que sucedió. El juicio de Dios en Jerusalén, cuando se destruye el templo, se acabó el sacerdocio, no hubo más fiesta, Israel perdió el orden levítico y desde entonces lo que Dios ha hecho desaparecer, la religión lo quiere volver a aparecer. Hoy hay gente queriendo reconstruir el templo, que se vuelva a ofrecer el sacrificio. Todavía están reservando que la vaca la sana y todo lo de los sacrificios de la ley. Si Dios dice va a desaparecer. Entonces hay gente que no entiende precisamente de que ya Dios con esa economía de la ley y del viejo pacto y de orden levítico, ya Dios no tiene ningún compromiso ni de restaurarlo, ni de establecerlo, ni de recuperarlo. Este es el nuevo pacto establecido una vez y para siempre. Ahí lo dice la Escritura. Entonces, de aquel los beneficios de este nuevo pacto está diciendo. Un break. Esta pregunta es que siempre tenía esa duda, papá. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos y está a punto de desaparecer? Y siempre había esta duda en mí. ¿Por qué habla de que está a punto de desaparecer? Ahora que usted lo habla, pues toma sentido, pues porque lo que está Pablo hablando es de la profecía que Dios dijo que no iba, ese no iba a pasar esa generación, sino que eso fuera destruido. Y cabal, en el año 70, Tito dice que él trató de proteger el templo, pero los soldados estaban tan indignados de lo que había pasado ahí, que fueron ellos los que quemaron y destruyeron todo el templo. O sea que por más que ahora quieran volver a hacer ese sacrificio o levantar el templo, ya desapareció. ¿Ya para qué queremos eso? Pues? Desde entonces, Israel
no ha tenido culto levítico, sacerdocio levítico, porque no hay el lugar que lo establece, se llama el templo. Y ese el Señor dijo, yo lo voy a destruir, no, de este no va a quedar sobre, yo voy a levantar el verdadero templo. Amén, Ya amén. donde no se va a ofrecer un sacrificio según el Cordero, sino que ustedes van a ser el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El sacrificio que a Dios le agrada no es el que se hace en el templo, sino en los templos donde Él habita. ¿Ok? Esto es maravilloso, porque en aquel templo solo ministraba el sumo sacerdote en el lugar santo. Dios dice, ahora ustedes son reyes y sacerdotes y ministran, escuche, en la gracia, en un santuario celestial. Tiene que ver con un orden mayor. Por eso, este es mejor ministerio, es un mejor pacto y dice, está establecido sobre mejores promesas. ¿Qué son las promesas que Dios dice que vamos a disfrutar ahora en plenitud, ya como un derecho de herencia? Dice el Señor, en aquel tiempo, entonces, por este pacto, yo voy a hacer esto. Primera promesa, que solo voy a citar las que están aquí en Hebreos 8, de los beneficios, de las riquezas que tenemos por la legalidad de este pacto y la realidad de nuestra vida. 1. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Escuche, mis leyes. ¿Cuál ley es la que hay en nosotros ahora? En aquel pacto puso las leyes en tablas de piedra y estaba dirigida por una ley moral. No harás esto, no harás aquello, lo otro. Ahora es en la mente. Ya no está escrita en tablas de piedra, sino en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero ya no es una ley prohibitiva o normativa, es una ley directiva que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Escuche, este pacto tiene una ley, pero es la ley de vida en Cristo. Amén. Es la ley que gobierna todo. No ley como mandamiento restrictivo, normativo, sino ley como fuerza, como la ley de la gravedad. Es una fuerza, un principio universal que sostiene un sistema. Entonces, la ley de vida no es una norma. Hay otra ley que es la ley normativa. Se prohíbe esto, no puede hacer aquello. Eso es otro tipo de ley. Pero es cuando dice mis leyes en su mente, no son normas de que guarde esto, no haga aquello, no. Un principio de vida que me gobierna, que me lleva al eje central, que es conocerle a Cristo. La ley aquella, escuche, que estaba en tablas, que era la ley moral, la ley ceremonial, yo digo era como la báscula, que la persona se sube y le dice cuál es su peso, pero no le quita la obesidad. O sea, le muestra el problema, pero no le da la solución. ¿Ok? Yo comparo que es como el termómetro, que tú te vas y mira el termómetro y él dice 36 grados. Tú puedes ver ahí en la pared el termómetro diciendo cuál es la temperatura, pero ese termómetro no te cambia el clima. O sea, va a ser, solo te muestra cuál es la temperatura, pero no te cambia el clima. Lo mismo cuando te miden la temperatura, te ponen el termómetro, dice tiene tanto de fiebre, te dice cuánto es la fiebre, pero no te quita la fiebre. Y nadie se quita la fiebre o el problema comiéndose el termómetro. El termómetro es para indicarle un síntoma, para diagnosticarle un problema, pero no le cambia el problema. Entonces, por eso la ley esa que estaba escrita en piedras decía el problema, no matarás. Te hacía sentir cuál era tu problema. Habías cometido una infracción, pero no te daba la capacidad de ser libre. O sea, te mostraba el pecado, pero no tenía poder para cambiar tu naturaleza pecaminosa. Seguías pecando
porque tu problema no es lo que la ley dice, sino lo que está en tu naturaleza. Y la diferencia de este pacto es que el Señor dice, ustedes no solo van a conocer el problema, van a vivir libres de él, porque yo no les cambio la ley, les cambio es la naturaleza. Y ahora arranco de ustedes la naturaleza pecaminosa y les doy la naturaleza divina. Amén, O sea, amén. ahora sí tienen poder sobre el pecado, pero no basado en una prohibición, sino en una ley de vida en Cristo Jesús. Dice, gracias a Dios en Cristo, que por esa ley de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, yes, Ahora aleluya. está escrita, está improntada. Ahora yo puedo conocer la palabra, no normativa de una ley, sino la palabra de vida. O sea, Cristo como palabra se improntó en mí. Amén. Yo tengo el registro de lo que Dios dice en Cristo. Por eso yo digo es lo que Cristo dice de mí, que soy bendecido, que soy perdonado, que soy justificado, que soy adoptado suyo, que soy heredero. Yo digo es la ley de vida, porque es no lo que yo siento, ni lo que yo pienso. Por eso dice, voy a poner mis leyes en tu mente para que ya no pienses de acuerdo a como la tradición o la religión dice, como es tu opinión, tú qué crees, tú qué piensas. No, es lo que Dios dice. Por eso es que con la mente de Cristo puedo conocer los pensamientos y las palabras de Dios. Y en su corazón, para que ya no seas guiado por tu sentir. Yo siento esto, siento aquello, porque lo que yo sienta no altera lo que yo soy, porque yo soy es lo que está escrito en mi corazón en Cristo Jesús. Me está diciendo mi realidad en Cristo. Entonces, mis sentimientos no me gobiernan, porque mi corazón está gobernado por la palabra de Dios que está en mí. Ahora, esto es uno de los valores que tenemos en cuanto a lo que es la realidad de la palabra. Lo segundo, a la realidad de lo que somos. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Note usted, en este pacto se recobra para mí el sentido de identidad. Yo ya tengo la certeza de lo que yo soy. Amén. Es lo que Él me ha hecho. Por eso vosotros sois, y dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y describe lo que es mi identidad. Mi identidad no está definida, como lo dijo Pablo, por un asunto racial, de qué tribu vengo. Algunos quieren encontrar sus raíces de la tribu tal. No. Mi identidad no la define al descubrir mis raíces hebreas o mis raíces aquellas. Es descubrir mi linaje en Cristo Jesús. Amén. ¿Okay? Esa identidad proviene de lo que Él me ha hecho. Me ha hecho hijo suyo, me ha hecho pueblo suyo, un pueblo que no tiene una identidad racial, nacional, cultural o geográfica. Es el pueblo adquirido por Dios, adquirido. Este no es un pueblo constituido política o civil o culturalmente. Este es un pueblo que Él ha constituido y ha adquirido por su sangre y para su propósito. Amén. Entonces, en ese sentido de identidad es que yo tengo mi compromiso de pertenencia y correspondencia. Yo seré y ellos me serán. Hay una mutualidad, una reciprocidad en la que Dios ahora conmigo se identifica, porque yo vengo a ser participante, escuche, de su naturaleza. Y ese participante es koinonos, socios en unidad y esencia común. Esa es la gran diferencia en este pacto, porque el anterior pueblo era un pueblo racial, era el pueblo de Israel, era un pueblo cultural, el pueblo judío, era un pueblo identificado en una geografía.
Pero ahora este pueblo es el pueblo de Dios que no se identifica con una nación, con un país, con una cultura, sino con un linaje. Somos de su misma genética, de su misma esencia. Qué precioso. Lo tercero que nos muestra este texto es el sentido del conocimiento. Dice, y ahora ninguno enseñará a su prójimo, diciéndole al otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Cuál es la grandeza de este pacto? Es el acceso. Pablo dice que por eso tenemos entrada por una misma gracia. O sea, el acceso al conocimiento de Dios ya no es patrimonio o derecho exclusivo de una tribu, como era el caso de la tribu de Leví. En Israel no todos tenían acceso a la ley. Por eso estaban los levitas, que les enseñaban la ley, les explicaban la ley, les mostraban la ley, les indicaban los sacrificios, hacían los rituales por ellos. O sea, en ese aspecto, el conocimiento era limitado. El pueblo como tal no tenía ni el acceso ni el derecho de estar en esos ámbitos. Recuerde que al tabernáculo no se le permitía acceso al pueblo. Luego, cuando hay la revelación de Dios, el pueblo le dijo a Moisés, no, ve tú y habla con Dios, nosotros no. Por eso fue un pueblo que dependió de un mediador como Moisés, de un sacerdote como Aarón, de un profeta que orara por ellos como Samuel y todos los demás que vinieron. O sea, fue un pueblo que siempre el conocimiento de Dios lo recibieron fue a través de otro. Pero en este pacto yo no necesito a un profeta, no necesito a un sacerdote. Yo conozco al Señor porque estoy en Él. Es del conocimiento de Él como vida. Esto no es una élite de que pone privilegios. Y aquí es donde quiero mover ese paradigma mal improntado en el corazón de muchos creyentes que todavía no conocen esa identidad de hijo, de ser pueblo, de tener acceso, libertad para penetrar al conocimiento de ese trono de gracia donde tenemos la sabiduría del Señor y la vida de Él para nosotros. Por eso hay muchos creyentes que piensan arónicamente, levíticamente, y le dicen, ay, apóstol, usted que está más cerca de Dios, ore por mi hijo que está enfermo. ¿Quién te dijo que yo estoy más cerca de Dios por ser apóstol? Pastor, usted que tiene más fe, ore por mi esposo inconverso. La gente tiene esa idea de que el profeta, que el pastor, que el apóstol está más cerca de Dios, tienen más fe, Dios los oye más. Eso es una idea levítica, es una idea religiosa. Pero en este pacto todos me conocerán. Todos tenemos acceso al trono de la gracia. Ninguno está más cerca, ni ninguno está más digno. Todos en el Hijo tenemos la misma dignidad, el mismo derecho, la misma posición. Escuche, en Cristo está la misma posición. Una cosa es en Cristo y otra cosa en la iglesia. En la iglesia sí hay funciones diferentes. A uno Dios puso apóstoles, otra cosa es en la iglesia, y la iglesia tiene una función hasta que todos lleguemos a la plenitud. Pero por eso cesará mi reconocimiento de apóstol, porque cuando todos lleguemos a la plenitud del conocimiento del Hijo, ninguno va a necesitar un apóstol, ningún profeta, sino que todos conoceremos de la plenitud de Él. Amén. Y entonces, este es un privilegio que nos da este pacto y en el cual todos los hijos tienen derecho y que tienen que crecer en el conocimiento de Dios. Otro beneficio grande de este pacto: seré propicio a sus injusticias. Escuche, y nunca más me acordaré de sus iniquidades, de sus pecados. ¿Cuál es la diferencia del perdón en el antiguo y en el nuevo pacto? Que en el antiguo pacto Dios cubría el pecado. Sí les perdonaba, pero el pecado quedaba cubierto.
cada año tenían que volver a ofrecer el sacrificio, porque precisamente allí se desnudaba ante ellos la conciencia de pecado de haber infringido la ley. Entonces tenían que ofrecer de nuevo el sacrificio. Y ese cordero de la Pascua, la sangre puesta por el sacerdote en el propiciatorio, y el Dios, al aceptar el sacrificio de esa sangre, entonces les perdonaba el pecado. Pero ¿cómo quedaba el pecado? Cubierto. Por eso era que se cubría aquello de la sangre y el pecado quedaba cubierto. Y el pueblo iba perdonado. Al regresar el próximo año, era un pueblo pecador que necesitaba nuevamente recibir el perdón para que su pecado quedara cubierto. La diferencia con este pacto es que dice la Escritura, por un solo sacrificio, Amén. hizo perfecto para siempre a los santificados. Escuche bien. Y dice que ya no se ofrece ese sacrificio de nuevo, ni se presenta de nuevo un cordero, porque el Cordero de Dios ofreció su sangre y este es el cordero que quita el pecado, no que perdona, que quita. Entonces, la gran diferencia de este pacto con respecto al perdón de los pecados es que yo ya no regreso a su presencia porque yo tengo su presencia. Yo ya no busco su perdón porque yo ya fui perdonado. Y yo, de ese trono de la gracia, yo estoy como un hijo justificado, no como un pecador perdonado. Cuando yo oro ante el trono de la gracia y al Dios de gracia, yo no me veo como un pecador arrepentido o perdonado. Yo soy un hijo justificado. Aleluya. El pecado fue quitado. ¿Y dónde está eso? En este pacto. Por eso dice, ahora yo voy a ser propicio. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Qué maravilloso entender estas realidades. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón es importante? Porque aquí el hecho es de que hay un cambio interno. O sea, la actitud de Dios hacia nosotros cambió. Una cosa era la actitud de Dios hacia el pecador en el antiguo pacto y la actitud de Dios hacia el pecador en el nuevo pacto. Hubo un cambio con respecto a cómo Dios opera. Yo seré propicio. Pero también hay un cambio con respecto a nosotros, porque aquí ya no fue un cambio de conducta, sino un cambio de naturaleza. Yo he recibido, aquí dice, por eso en ese pacto yo les daré un nuevo corazón, yo les daré a ustedes mis leyes. Note usted, este es un pacto que la iniciativa parte de Dios. Por eso este nuevo pacto no depende de la fidelidad del creyente, sino de la fidelidad de Dios. Dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Amén. En el anterior pacto, sí dependía de la fidelidad y de la obediencia. Si ustedes son fieles, si ustedes hacen esto, entonces yo los bendeciré. Pero aquí dice, yo voy a ser propicio para ustedes. Yo. Es Él quien toma la iniciativa. Él es el que asume un cambio de actitud hacia nosotros, porque lo ha hecho en Cristo. Escuche, es en Cristo. Ahora, este pacto, entonces, Dios lo hace, escuche, legal, no porque yo sea fiel. Lo hace legal es porque el Hijo, como justicia y como justo, asumió nuestro pecado. Por eso Él se hizo pecado, para que nosotros no seamos solo perdonados, sino
justificados por la fe. En el Y Señor. esto es un don de Dios. Entonces, note usted que la iniciativa en este pacto viene de Él. Yo estableceré, yo daré, yo pondré. Ahí todo esto se presenta en primera persona, Dios tomando la iniciativa, y en este pasaje, en estos versos, esa idea, pondré, haré, estableceré, daré, se repite 7 veces en esos versículos del 8 al 12. 7 veces para mostrarnos que es iniciativa de Él, que es un plan de Él, que no es porque yo lo busqué, yo lo gané, yo lo merecía. No, 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 no. El énfasis está dado es en que Dios lo hace evidente. Amén, amén, Y amén. ya lo dijimos, que el problema, la deficiencia, dice que por cuál fue débil ese pacto, no fue porque tenía la ley en sí, sino por la naturaleza pecaminosa e incapaz del hombre de cumplir lo que la ley decía, porque dice que la ley es buena. El que era malo era el hombre para cumplir el estándar de esa Sí, ley. no suena, pero el hombre. Entonces, sí, ahora, pero lo maravilloso entonces es que ahora es en este nuevo pacto, Dios es propicio y Él nos hace a nosotros actos. Por eso dice Hebreos, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno, os haga actos. Escuche, os haga actos calificados, cualificados, dignos, competentes, adecuados, perfectos, os haga actos para toda obra buena, haciendo Él en nosotros, haciendo Él en nosotros. En el anterior pacto, el hombre hacía para que Dios respondiera. Aquí Dios hizo y yo simplemente recibo. Mi respuesta es en gratitud a lo que Él me ha dado. Entonces, la grandeza aquí es que el cambio lo produce Él en nosotros y todo lo que nosotros hacemos es precisamente porque Dios en Cristo lo recibe. O sea, si no estuviéramos en Cristo, cualquier cosa que hagamos para Dios, a Él no le agrada. No cumple ningún estándar, aunque tenga una buena intención. Dios, amado, dice, nunca ahora en este pacto yo me acordaré. Esto es tremendo. Escuche, hasta dónde. No, ¿por qué? Porque Dios en su omnisciencia, escuche, la omnisciencia es un atributo que Dios tiene de conocer todo. Amén. Él lo sabe todo, lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. El pasado, el presente y el futuro está en el conocimiento de Dios. Entonces, Dios nunca podrá olvidar, porque es parte de, sí, es de su capacidad, de su omnisciencia. Entonces, Dios en su omnisciencia nunca va a olvidar lo que hicimos, pero en la gracia y legalidad de ese pacto, nunca va a usar lo que sabe de nosotros en contra. Porque ahora en este pacto no nos ve, escuche, bajo el pecado que hicimos, sino bajo la gracia en que estamos. Estamos en el Hijo. Por eso cuando dice que nunca olvidaré, es que no es que Él no recuerde, claro que Dios lo sabe todo. Lo que está diciendo es, no voy a sostener en tu contra alguna falta, porque yo no solo te he perdonado, te he justificado. Y al justificarlo te voy a ver y a tratar como si nunca lo hubieras hecho, porque esa es la gran diferencia entre ser perdonado y ser justificado. Ser perdonado es que el pecado se cubre. Ser justificado es que nunca se le toma en cuenta lo que hizo porque se le trata como si nunca lo hubiera hecho.
aunque nosotros sabemos que sí lo hemos hecho. Pero Dios dice, como yo te veo es en Cristo, en mi Hijo, el justo, la justicia de Cristo está para ti. Lo Y limpió y lo echó a lo último, profundo de la mar. ¡Wow! sí, lo otro que señala aquí es la promesa de una bendición eterna. ¡Wow! ¡Wow! Cuando se escribió esta epístola a los hebreos, el antiguo pacto, le dije que para ellos todavía estaba en vigencia porque todavía estaba en pie el templo. Entonces, ese era el conflicto de los hebreos y algunos querían retroceder porque algunos de sus conciudadanos consideraban que estos creyentes al evangelio de Cristo han hecho algo absurdo, algo tonto. ¿Cómo van a dejar la solidez de una religión que tiene un templo y ustedes no tienen templos? ¿Cómo ustedes van a dejar la representación de un sumo sacerdote y ustedes no tienen sacerdotes? O sea, ellos comparaban que lo que estos creyentes, como se reunían en casa, su fe era expresiva, cada uno tenía la experiencia de vida en Cristo, era un testimonio del Espíritu, no había jerarquías. Todo eso, ellos comparaban que la fe de estos creyentes era algo intangible. No se puede ver un templo, porque no conocían el verdadero templo que es mayor. Entonces, estos judíos estaban precisamente en ese ataque hacia los creyentes por causa de que lo que ellos estaban adquiriendo no era tan valioso a los ojos. Pero el escritor le dice, pero ustedes han gustado de las cosas celestiales y esto es mayor que esto que se puede materializar. Ustedes saben que en este nuevo pacto hay cosas mejores. Por eso la palabra mejores aparece 11 veces. Mejor revelación, mejor esperanza, mejor ministerio, mejor promesa, mejor mediador, mejor sacrificio, mejor santuario, mejor resurrección, mejor patria, mejores. Porque aquello le estaban dando a entender que lo que ellos tenían es mejor. Y además lo que ustedes tienen es celestial y eterno. Lo celestial y eterno, aunque no se materialice, es mayor porque es permanente, incorruptible e indestructible. Eso que ustedes ven, que el esplendor de ese templo no quedará nada, pero el verdadero santuario celestial nunca dejará de ser. Y por eso es que en Hebreos se nos habla, Hebreos 5:9, de la salvación eterna, en Hebreos 9:12 de la redención eterna, en Hebreos 9:15 de la herencia eterna. Escuche, para que ellos se sientan de que en este nuevo pacto se adquieren mejores cosas, porque ya no tenemos en este pacto las sombras, los tipos y las figuras, sino como lo describe, la sustancia de los bienes venideros, los que en Cristo han venido y son celestiales y son eternos. Por eso entonces dice, ahora este mejor ministerio está basado en este mejor pacto porque participamos de una nueva naturaleza y disfrutamos de una vida eterna que solo en Cristo se puede entender. Y ustedes ahora tienen herencia de promesas cumplidas y que son efectivas porque en Cristo son sí y amén. Escuche. Son efectivas, no es que ya no es promesa de que tal vez que a lo mejor, quién sabe, puede ser. No. Son en Cristo sí y amén. Por medio de nosotros para gloria de Dios. Entonces, aquí está la importancia capital y lo que él le declara primordial, el punto primordial, el punto principal de estudiar es esto, es qué tiene que ver lo que en ese nuevo pacto que él dice yo haré, yo daré, es iniciativa de Dios. Amados, es un insulto a la soberanía y al plan perfecto de Dios. Están nosotros considerando como un asunto secundario
aquello que fue iniciativa de él. El nuevo Amén. pacto no es un mensaje de algunos predicadores modernos. El nuevo pacto no es una cuestión de que alguno inventó, están trayendo una nueva doctrina. Por favor, esto es un plan de Dios, esto es una iniciativa de Dios, esto es una economía, esto es una administración de Dios. Se tiene que honrar y se tiene que respetar. Yo haré, yo daré. Es iniciativa de Él, es programa de Él, es la economía de la gracia en la que Dios ahora está operando. Por lo tanto, es un irrespeto, es un insulto, es una transgresión. Nosotros no considerar esto como una cuestión vital, primordial, como Dios lo declara, porque es su iniciativa y además está garantizado. Es, como lo dijo, es un menosprecio a la sangre del pacto eterno. Correcto. Es decir, por eso el escritor de los Hebreos, si ustedes no valoran esto, ¿qué otro sacrificio quieren? Ustedes ya han puesto por inútil, inválido, insuficiente este nuevo pacto, entonces ustedes tienen que hacer sus propias obras, pero este pacto es perfecto, este pacto es eterno, este pacto es inmutable, este pacto es de tanta gloria que no se le puede añadir nada porque nada le falta, es completo. Y aquí es donde podemos, por la obra de Cristo, disfrutar todo lo que en Él se nos ha sido dado. Preguntas, mi amado Joel. Oh, wow. ¿Cómo? Vamos a hacer preguntas por aquí porque la gente está pero impactada. Solo dicen amén, aleluya, gloria a Dios. Algo que hay aquí, papá, es que lo que usted compartía, todos me conocerán. Y eso es algo que interesante al hecho de que, como usted decía, ese tabú que la gente tiene, usted está más cerca de Dios, usted ore porque usted está más cerca de Dios. Exacto, inclusive lo que se usaba antes, la sal, el vino, el aceite, todas esas cosas que eran figura y sombra de lo que iba a venir, la gente, mucha gente todavía tiene esto como un amuleto y por eso es que dice, por eso me encanta lo que usted decía, todos me conocerán. Y cuando dice todos, no es porque hay que irlo a buscar a un lugar, no, es porque Él se acercó a nosotros. Él vino a nosotros y lo vamos a conocer. No es que tenemos que ir a un colegio, no es que tenemos que ir a una escuela a conocer, a saber o a entender. Él se está manifestando, Él se está revelando, Él nos está dando de lo que Él tiene a nuestra vida. Entonces, si la gente no quiere, sería la pregunta, papá, ahorita, si la gente no quiere conocer lo que tiene y quiere seguir con estas facetas de antiguo pacto del vino y que hay que echarle aceite a todo, porque está bien que ahora le echan aceite hasta el carro, la casa, le echan aceite al perro para ver si se cura el perro. Un día me llevaron un perrito, pastor, a ver que me lo unja. ¿Y que me unja qué? El perro, es que está enfermito. ¿Cuánta tontería la gente tiene en la cabeza, papá? Y tan fácil que dice, me conocerán. Pero el problema, apóstol Joel, es que la gente todavía tiene la idea de un conocimiento de un pacto anterior, porque es un conocimiento sensorial, ¿ok? Lo que sus sentidos pueden percibir. Y es un conocimiento ambiental, o sea, es externo, se siente en el ambiente. Por eso algunos van esperando ver la atmósfera, el ambiente para conocer la gloria, conocer el poder, conocer esto. Ese conocimiento sensorial que es externo es producto de la sombra que en el antiguo pacto se mostraba. Por eso el pueblo, ¿cómo conocía la gloria de Dios? Bueno, cuando veían la nube, cuando veían el fuego, veían la gloria de Dios fuera de ellos. La gloria de Dios en este pacto está dentro de nosotros. Tú quieres conocer la gloria de Dios, tienes que conocer a Cristo dentro de ti. Pero la grandeza de este conocimiento es que es interno. Por eso es que es muy diferente conocer a la revelación de Cristo. Yo he hablado la experiencia de Pedro antes de la cruz. Conoció a Cristo fuera de él. El Padre se lo reveló. Tú eres el Cristo.
y señaló allá a Jesús de Nazaret, que era Cristo encarnado en Jesús de Nazaret. Y él señaló, tú eres el Cristo. Él conoció a Cristo, pero ¿cómo lo conoció Pedro? Fuera de él. Y fue el conocimiento que el Padre le reveló. Pero Pablo dice en Gálatas, si ustedes conocieron a Jesús según la carne, yo ya no le conozco así, porque el Padre le plació revelar a Cristo en mí, no a mí, sino en mí. ¿Dónde conoció a Cristo? No lo vio en una figura, no lo vio en una nube, no vio a alguien allá con barbas y sandalias, no, lo vio glorificado, impartido. Y ese es el problema con mucha gente, que todavía quieren tener un conocimiento de Dios ambiental, sensorial y externo. Quieren todavía ver el fuego que cae, la escarcha que baja, y cosas. Por eso, no, este es un conocerle dentro de ti. Por eso es lo complejo para muchos, porque como quieren es verle con sus ojos, y es que el Señor alumbre, pero los ojos de nuestro entendimiento, para conocer, para saber lo que nos ha sido dado. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo siendo en mi vida revelado para que yo lo dé a conocer. O sea, el conocimiento de Cristo en este pacto es por eso le hablaba del testimonio de Cristo. Cristo como palabra, como verbo. Wow. Y para eso tengo que ir a las Escrituras. Cristo como espíritu vivificante, por eso yo tengo el espíritu de Cristo. ¿Ok? Y el espíritu de Cristo toma las cosas de él y me las hace saber en mi interior. Y por eso estoy en el cuerpo de Cristo, porque la medida de Cristo en ti, la gracia de Cristo en el otro, me suman para conocer. Yo conozco de Cristo, pero por el Cristo que tú me manifiestas, por el Cristo que te habita, por la medida de Cristo que opera en ti. Y cuando es manifestada, yo crezco en el conocimiento de Cristo. Esos son los 3 testimonios que me llevan a crecer en el conocimiento de Dios. El testimonio de Cristo como el verbo, como la palabra, y para eso tengo que acudir a las Escrituras, para conocerle a él. El testimonio de Cristo como espíritu vivificante, y por eso tengo el espíritu de verdad que está fundido y unido al mío para tomar de Cristo y hacérmelo saber. Y por eso soy parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque en cada santo podemos conocer las riquezas de su gloria, las riquezas de su gracia, porque cada hijo tiene una medida del don de Cristo. Y cuando yo conozco el Cristo que no que tú me predicas en un sermón, el Cristo que me impartes y me edifica de espíritu a espíritu, yo crezco en el conocimiento de Dios y ahí cada uno va teniendo ese conocerle a él. Pero todo esto es interno. Nada de esto es un asunto de que vi una nube, de que vi un caballo, no, nada de esto. No tiene nada que ver con cosas simbólicas, ni figuras, ni imágenes. Tenemos la sustancia, la esencia de esta realidad escrita en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, pero para conocerle como vida, no como discurso, no como bosquejo, no como sermón, como vida. O sea, y eso es interesante. Esta es mi vida. Tengo mejores promesas. Todo lo mejor está aquí para poderlo yo tener. El conocimiento que yo tenga de Cristo me hará conocer todos estos beneficios que yo tengo. Entonces, aquí hay 2 cosas interesantes que tal vez me ayuden. Yo se lo voy a tener. ¿Quién es el culpable de no crecer? ¿El miembro o el pastor que no enseña? Los dos. Ya sabía. Wow. Los dos. ¿Por qué? Porque si un pastor enseña es lo que él ha aprendido, lo que la religión le ha dicho, lo que me trae es el conocimiento histórico. Y cualquiera me puede enseñar de Jesús.
Coja los evangelios y hable de sus milagros, de sus obras, de sus enseñanzas. Coja un libro de historia cristiana y va a ver relatos de Jesús, pensamiento de Jesús, conocimiento de Jesús. O sea, tú puedes explicarme llamémosle, del Jesús histórico, pero el Jesús que es vida es el que está en ti. Y ese conocimiento es el que Pablo daba. Dice, yo enseño lo que recibí del Señor. Él no enseñó lo que aprendió del judaísmo. Él no enseñó lo que sabía de Gamaliel. Él no enseñó lo que la religión dijo. No, lo que recibí del Señor los he enseñado. Y todos recibimos del Señor una medida de vida, de fe, de gracia para ese don es darlo a conocer. Entonces, algunos no están enseñando lo que han recibido del Señor y el pueblo no recibe palabra de vida, sino métodos, estrategias, palabras motivacionales, mensajes positivos, buscan historietas que la gente le gusta, programas y ambientes que los creyentes se gocen. Entonces, ellos no crecen en el conocimiento de Cristo. Crecen en la religión cristiana, se sienten contentos en el culto evangélico, pero no conocen la vida de Cristo, porque la gran mayoría hoy hablan de todo menos de Cristo. Entonces hay una responsabilidad de los que enseñan, pero otra también de los que escuchan, porque si usted no inquiere, no indaga, no escudriña diligentemente a Cristo como palabra en las Escrituras, entonces solo está siendo un oyente. Wow. Y por eso se convierten en oyentes entretenidos, algunos que se gozan la reunión, y otros creyentes, oyentes distraídos, porque mientras alguien está predicando, entonces le está chateando, está haciendo otra cosa, pero no está oyendo con fe. Entonces hay responsabilidad en las dos partes. Por eso es que no hay un crecimiento de realidad de vida y es lo que se espera, la manifestación de la vida. Cuando Cristo vuestra vida, escuche, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. ¿Ok? Cristo vuestra vida, no Cristo vuestro cántico. Porque hemos hecho de Cristo un cántico que nos enamora y no, Cristo no es el tema de nuestras canciones. Cristo es nuestra vida. Amén. Hemos hecho de Cristo la prioridad de nuestra vida. No, Él no es la prioridad, Él es la vida. Hemos hecho de Cristo una actividad, alguna cuestión del domingo, pero lo demás, Cristo no tiene nada que ver en mi vida. No, mientras Cristo no sea nuestra vida, Cristo no será nuestro vivir. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué qué? Porque Cristo es mi vida. Y él dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con él en gloria. Amado, hoy no necesitamos más programas evangélicos, más estrategias religiosas. Es manifestación de vida de Cristo. Cuando cada hijo de Dios que de verdad posee la vida, la manifieste donde esté, la gente tiene que ver gloria de Dios en lo que es familia, comunidad. Por eso es vida, no es religión. Hemos hecho de Cristo religión, de culto, de templo. No, Cristo es vida y se manifiesta en los ámbitos de la vida, en el hogar, en la familia, en la economía, en la educación, en los ámbitos donde cada portador de la vida la da a conocer. Y cuando eso se manifieste, entonces hay gloria de Dios en la tierra, en las naciones. Hoy no hay expresión de gloria. Ahora, porque eso lo hemos reducido a un milagro o a un culto alegre. No, eso no es gloria. Gloria es manifestación de la vida de Cristo. Si no es la vida de Cristo, no es manifestación de gloria. Porque ese es Cristo lleno de esa gloria que da a conocer la vida del Padre. Hay tres maneras de crecer según lo que nos explicó. Crecer entendiendo su palabra. El asunto es que muchos no leen la palabra, no escudriñan la palabra. Yo he hecho esa pregunta en varias congregaciones, apóstol. ¿Cuántos de aquí han leído por lo menos una vez en su vida la Biblia completita de Génesis 1:1
Apocalipsis 22, 21. Le cuento que ni siquiera los pastores la han leído por lo menos una vez en su vida. Escudriñarla mucho menos, ya solo van a calentar el mensajito para dar. Eso es lo que se pasa. Entonces, número uno, yo crezco a la revelación que yo busco. Número dos, crezco bajo la dirección del Espíritu Santo que tengo. Y número tres, en la comunión con los hermanos que están creciendo, que están teniendo la vida, que están acertando. Uh-huh. Es en eso, en la administración de la vida en el cuerpo. Usted no crece porque se congrega. Hay gente que va a todas las reuniones, pero son cultos evangélicos, son reuniones religiosas, son actividades así. No. Usted crece es cuando una medida de Cristo es puesta en el conocimiento de los hijos. Y eso es lo que menos tenemos en nuestras reuniones, edificación en Cristo. Una cosa es un programa alegre, una reunión donde la gente se sienta bien. Hay que replantear muchas cosas para que realmente veamos ese crecimiento en Cristo. Muchas gracias, apóstol. Bueno, ahí seguimos. Un abrazo grande. Que el favor, la gracia de Dios le asista poderosamente a ti, tu familia, y oramos que el Espíritu de gracia traiga luz, entendimiento a cada uno de los pastores, líderes y hermanos que por este medio y en los distintos lugares y naciones se escuchan. Padre, que las riquezas de este pacto, que las glorias y los beneficios de este pacto dado a nosotros como hijos lo podamos administrar para la gloria tuya y que seamos de verdad ministros competentes, calificados y aptos, que por tu gracia hagamos obras conforme a tu voluntad. Señor, gracias te doy por este medio en que cada uno de los hijos tuyos es afirmado en las riquezas en Cristo Jesús. Bendecido siempre para bendecir. Amén. Amén. Un abrazo, mi amado Joel, a toda la familia y a todos. Aprecio mucho el tiempo. Gracias. Gracias. Gracias por su tiempo. Sí que estamos muy agradecidos a Dios por ese tiempo y esperamos pues que en la próxima poderlos tener también otra invitación que será para nosotros de grande bendición. Así que estamos acá. Gracias y decirle a todos los hermanos que estamos acá. El próximo martes vamos a estar aquí otra vez. Posiblemente esté el pastor Tommy Moya con nosotros ya para ser de gran bendición también. Y va a ser un tiempo muy maravilloso. Quiero contarles que probablemente ya también tenemos nuestro local. Para el mes de septiembre estaríamos entrando aproximadamente al local para que todos aquellos puedan congregarse para seguir siendo edificados. Este sábado 1 de agosto a las 4:30 nos vamos a estar reuniendo ahí en el parqueadero de la congregación para que usted vaya a reunirse. Ya sabe lo que tenemos que hacer. Si quiere usted crecer en la vida de Cristo, número uno, tiene que estudiar la palabra. No se quede solo con lo que yo ahora, mañana vamos a repetir este mensaje. Vuelva a oír, empiece a estudiar la palabra. Hemos estado estudiando por los 100 días, estudiamos Hechos, Romanos, estudiamos Efesios, Colosenses, Filipenses y la carta de Filemón, o Filipenses, perdón. Hoy ya terminamos Gálatas, ahora estamos empezando primera carta de Corintios. Estamos replanteando muchos puntos, así que no se quede. Estamos empezando una vez más a trabajar con todo esto y será de grande bendición tenerlo cada día con nosotros. Así que lo esperamos mañana, hermano. Vamos a repetir esto. Jueves estaremos en la plática familiar, mi esposa y su servidor. El día viernes para las damitas, el día sábado y domingo, el hombre ante la palabra. El hombre ante la palabra. Recuerde, no es lo mismo no es lo mismo andar con la Biblia que disfrutar la palabra. No es lo mismo la Biblia que la palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra, no la Biblia, tu palabra. Jesús mismo le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que este día lo vamos a estar invitando para que esté con nosotros el día sábado y domingo compartiendo esta palabra. Y les esperamos. Va a ser un tiempo muy lindo. Recuerde, sintonícenos ahí en nuestra radio. Estamos en Anchor.fm. Anchor, así como lo oye, Anchor.fm,
Shaddai Prédicas. Y ahí nos va a encontrar Shaddai Prédicas y también en YouTube lo vamos a estar pasando también y aquí en nuestra casa. Así que Dios me los bendiga a cada uno. Agradecemos a todos que ya se están desconectando. Les bendecimos y queremos agradecerles a cada uno. Dios me los bendiga. Esperamos mañana para estar con nosotros. Recuerde, jueves estaremos acá compartiendo con la pastora Tiempo en la Familia. Bendiciones.